programa donde se abordan temas de actualidad, contingencia y la agenda cultural de la zona. Entrevistas del ámbito nacional e internacional. Revelando es presentado y auspiciado por Asofar AG, Asociación de Oficiales de la Armada de Chile en Retiro, Asociación Gremial. Con ustedes, Revelando en Radio Portales de Valparaíso. Muy buenas tardes, estimados auditores. Una vez más en nuestro programa Revelando de nuestros días lunes, reunidos aquí con Javier Labrín por esta vez y con nuestro videísta especialista en comunicaciones, Marcos Leblanc, que también actúa esta tarde de radiocontrolador. Buenas tardes, Marcos, también te saludamos. Javier, te damos las buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. Como siempre, un placer estar acompañando a todos los amigos que nos privilegian con su sintonía los días lunes y, por supuesto, a toda la gran familia Asofar AG. Bueno, ustedes saben que nuestra radio está en el Portales FM 89.5 y en AM 840 de amplitud modulada. www.portalesfm.cl, página web, Reunidos FFA Facebook y Reunidos Revelando FFA Instagram y también en Twitter Revelando FFA. Así que esas son las redes donde ustedes nos pueden contactar, nos pueden ver. También queremos decirle que estamos muy contentos de seguir con nuestro programa en el verano, porque Asofar tuvo a bien hacer una continuación. Nuestro programa siempre finalizaba en diciembre y este año hemos decidido dar un salto y tomarnos los 12 meses del año con nuestro programa auspiciado por Asofar, Asociación de Oficiales de la Armada del Retiro. Javier, los temas políticos, sociales, actuales de nuestro país nos exigen mucho tanto al lector como al auditor, como al público y al ciudadano en general. No vamos a hablar de pueblo porque todos somos el pueblo, el país en general. Nos exige estar al día, nos exige estar pendiente y nos exige instruirnos en muchas cosas. Vemos mucho desmán, vemos mucho saqueo, mucho lumpen, mucho vandalismo, estaciones de metro que todos sabemos, supermercados, farmacias, etc. Pero también ya vemos otras cosas que son más graves. Como por ejemplo esta semana vimos el tema de la prueba de selección única, la PSU, donde fue boicoteada en varios lugares y más de 36.000, creo, si no me equivoco el número, alumnos quedaron sin poder dar la prueba de aptitud académica y 132.000 lo que es la prueba de historia de la aptitud académica, porque en verdad es la prueba de selección universitaria, la PSU. Lo que la verdad es que es mucho, es una cantidad muchísima, muy grande, desalienta a la gente que quiere estudiar en la universidad, desalienta a aquella gente que también podría tener gratuidad porque no tienen el rendimiento, digamos, en sus pruebas de selección. Entonces yo me pregunto, ¿qué se viene para más adelante? Y tú, Javier, ¿a qué crees que se debe tanta violencia? Porque esto fue una crónica anunciada. Se dijo durante varios días, un par de semanas, que esto sería boicoteado. Se postergó 3 veces y finalmente dijeron 6 de enero, la gente va a estar en calma, un poco más de vacaciones, pero resulta que no fue así. ¿Y cómo seguimos para seguir una cierta normalidad a pesar del vandalismo, del desastre, del desorden? Ya no hay ninguna certeza y ya no hay ninguna seguridad en nada. Entonces, ¿qué queda para el plebiscito de abril? Me pregunto yo. Pero centrémonos en la PSU. ¿Cuál es tu percepción, Javier, hoy día? Sí, bueno, bastante sorprendido, por decirlo en términos un poco más simple o quizá más fraterno, porque para no exagerar y tampoco caer en algún tipo de exabrupto, pero sin duda fue un episodio bastante triste para cualquier persona que cree en la democracia, porque lo que nosotros presenciamos, lo que nosotros vivimos o vimos, cómo lo vivieron nuestros hijos, sobrinos, nietos, amigos, familiares, etc., fue algo que es una expresión real, tangible, del fascismo en su fase más pura. ¿Por qué?
nosotros encontramos a un grupo beligerante que quiso imponer su visión de mundo y sociedad por la fuerza, directamente, por la agresión, por la violencia. Sin perjuicio de que nosotros podemos tener reparos legítimos a la construcción o a los contenidos que tiene la prueba de selección universitaria, también tenemos que tener en consideración que nosotros estamos en un régimen democrático y esto se tiene que, y por lo tanto tenemos que transitar con un mínimo espíritu republicano, y eso implica que no podemos violentar el derecho legítimo que tienen los demás a ejercer quizás la postulación a una universidad. Incluso nosotros recordemos que este año uno de los temas más bullados y que trajo a colación precisamente los estudiantes fue la salud mental. Bueno, yo me pregunto también si aquellos manifestantes que boicotearon la PSU, que interrumpieron la rendición de las pruebas, que impidieron el ingreso a la sala, que se tomaron los lugares de rendición, pensaron en el estrés que fueron sometidos todos los estudiantes que estudiaron precisamente durante todo el año, que se prepararon para dar las pruebas, las respectivas pruebas, y hoy por hoy vieron frustrados sus esfuerzos. Entonces, lo que nosotros vimos, reitero, es la expresión del fascismo más duro y más puro que hemos presenciado en el último tiempo. Más allá también de los ataques beligerantes al metro, estos ataques incendiarios y que tienen componentes de terrorismo, ahora nosotros vimos el fascismo con una cara específica, y lamentablemente era la cara de los jóvenes. Yo le quiero compartir también una pequeña reflexión a todos los radioescuchas, que aquellos que saben el ambiente que se vive en muchas universidades, y también aquellos que hicieron política universitaria y que a lo mejor no estaban en sintonía o bailando al son de los grupos más beligerantes o más que gritan con mayor énfasis en la universidad, muchas veces son silenciados a través de la fuerza, de la coerción. Y eso es lo que hoy en día hizo la coordinadora de estudiantes secundarios, o la asociación de estudiantes secundarios, ya sea la CONES o la ACES, estas dos siglas que se han hecho tristemente populares estos últimos días, y especialmente uno de sus voceros, Víctor Chanfrot. Eso nos llena de alertas como sociedad, como persona natural y por supuesto como Estado, porque además de ver esta expresión del fascismo más puro, con un rostro específico, lamentablemente la de un niño que está siendo quizás manipulado, adoctrinado, y que por supuesto, si se comprueban las dos cosas que estoy manifestando, aquí hay una vulneración a sus derechos, porque un joven a tan corta edad que tenga un cejo y un actuar tan violento, creo que amerita por lo menos un par de revisiones respecto a la instrucción y educación previa. Y por otro lado, también junto con esta manifestación del fascismo, vimos la completa incompetencia del Estado. Absolutamente. Porque, y aquí lo digo responsablemente, con mucho cariño a todas las autoridades que nos pueden estar escuchando, vimos que además de que como sociedad, porque cultivamos un grupo de jóvenes intolerantes, por desgracia, que yo creo que es minoritario de todas maneras, porque la mayoría de los jóvenes chilenos son de buena voluntad y quieren que nuestro país prospere y trabajan en una sintonía de republicanismo. Pero por otro lado vimos también esta falla que hicimos en la instrucción y en la educación de un grupo de jóvenes que está llegando a la mayoría de edad con un ímpetu revolucionario, anárquico, que cree que la violencia es un medio legítimo para imponer su visión política. Y por otro lado, como lo había mencionado, vimos que el Estado fue incapaz de dar el más mínimo de sus funcionamientos, que era mantener el orden público. O sea, desde la doctrina liberal más clásica o más básica, se entiende que el Estado tiene como primera, como primaria, con natural, o la más mínima función es mantener o asegurar el orden público a sus ciudadanos. Y nosotros nos dimos cuenta que ni siquiera fuimos capaces de asegurar que nuestros niños fuese posible que rindieran en condiciones de paz, tranquilidad, armonía, seguridad su PSU,
una instancia que en muchos casos define los años venideros no la vida completa, pero los años venideros de estos jóvenes. Entonces, aquí tenemos dos caras muy tristes. Una, por un lado, el descubrimiento de una juventud con tintes fascistas y por otro lado, la completa incompetencia del Estado. Sí, voy a rectificar las cifras porque la verdad es que son unos 168.000 alumnos que se quedaron, digamos, sin poder rendir sus PSU de lenguaje y matemática, por lo tanto se aplicarán nuevamente y esto es alrededor del 30% de los alumnos inscritos en la PSU. O sea, tenemos una gran cantidad de alumnos inscritos en la PSU y vemos que a un grupo grande. Ahora, hubo muchos colegios que los alumnos asistieron con sus padres y afortunadamente no hubo problema. ¿Qué significa eso? ¿Que los alumnos tuvieron que estar resguardados por sus padres? ¿Va a pasar lo mismo en la universidad? Obviamente no. ¿Qué va a pasar en la universidad cuando esto empieza a polarizarse una vez dentro de la universidad? Porque lo que se viene a nivel universitario el próximo año va a ser más difícil aún. Y estamos hablando solo a nivel universitario. ¿Qué pasa más adelante con lo que viene a nivel plebiscito nacional? Cualesquiera sea lo que gane, el rechazo, el acepto, el constituyente o asamblea, etcétera, lo que sea, convención constituyente. Entonces me imagino el año difícil, doloroso, y el Estado aún, digamos en forma común, sin ponerse las pilas, sin decirlo de aquí. Ahora dice que los lugares de rendición de la prueba de aptitud académica serán lugares que perimetralmente estén con mucha seguridad alrededor. Eso significa que lo que tuvieron que hacer el día 6 y 7 de enero se va a tener que hacer ahora, de aquí a fin de mes, el 27 y 28 de enero. ¿Por qué no se hizo antes si sabía que se venía? O sea, ¿de quién también es responsabilidad ahí? O sea, del Consejo de Rectores de la Universidad de Chile, etcétera. ¿Quiénes son los que tienen que estar ahí también cautelando que no suceda la posible amenaza? Claro, sabiendo que viene este posible brote de fascismo. O sea, lo que tú mencionabas, tristemente, el DEMRE, sí, que es el organismo autónomo dependiente de la Universidad de Chile, que se encarga de la confección, la rendición y la seguridad de esta prueba, ya anunció que producto de la filtración de la PSU de historia, esta fue suspendida. Y claro, aquellas personas que no pudieron rendir la PSU de matemática y de lenguaje y comunicación van a tener que aplicarla el 27 y 28 de enero. Y como tú bien mencionabas, que esto podría ser visto como una antesala de los desafíos que tenemos este año. Y aquí reitero las dos fases que quise mencionar, porque por un lado vimos la cara fascista de una izquierda intolerante y por otro lado vimos una incompetencia del Estado. Y esas dos preguntas o esos dos aspectos son completamente legítimos para cuestionarnos, para preguntarnos, para prever el proceso constituyente que estamos viviendo. Porque, por un lado, vemos o podemos legítimamente creer que quizás si se impone o gana una opción que no es la que le gusta a este grupo liderado por el ACE, quizá, o por la Mesa de Unidad Social, la cual cree que la violencia es un medio político legítimo, puede que también intenten boicotear los futuros procesos eleccionarios o de deliberación pública, por un lado, y eso pues, nada obsta que el día de mañana sigamos viendo esta cara fascista en el proceso constituyente. Y por otro lado, teniendo este germen fascista en la izquierda, también tenemos que tener en consideración que el Estado no fue capaz de asegurar los pisos mínimos para que se rindiera la PSU. Por lo tanto, es legítimo preguntarse si el Estado va a ser garante del proceso constituyente con los pisos mínimos. Esto quiere decir informado, deliberante, público, legítimo, en paz, en orden, sin presiones, sin coerción, etc. Y en octubre se nos viene otra elección. Entonces la verdad es que vamos a estar todo el año así, y con cuántos destrozos, con cuántos desmanes, con cuánta incerteza de gente joven, adulta, trabajadores, etcétera, o sea, universitarios. La verdad es que será un año muy difícil. Claro, por eso creo aquí que hay una doble misión o una doble tarea. Por un lado, acá la formación e instrucción de los jóvenes en primera instancia y de forma más principal
está en la familia. Entonces aquí creo que está el debe todos y cada una de las familias que dieron quizás rienda suelta o promovieron que los jóvenes creyeran que la violencia es un medio legítimo para conseguir sus demandas. Y por otro lado, vale la pena preguntarse cuál es el funcionamiento que está teniendo el Estado o cuán bueno es el funcionamiento que está teniendo el Estado en las circunstancias que tiene que asegurar el orden público. Y esto va de la mano porque si nosotros en abril elegimos que se va a reformar la Constitución, nosotros en octubre vamos a elegir a los constituyentes. Y los constituyentes o los convencionales que van a redactar la nueva Constitución también tienen que tener un espacio mínimo o un espacio adecuado de deliberación, de orden, de garantía, para que los contenidos de la Constitución no sean impuestos por la fuerza, sino que sean llevados a consenso a través de la razón. Sí, realmente. Aquí hay una opinión de Gonzalo Cordero que me parece muy bien y la voy a citar textualmente. Cuando se abandona el respeto a las reglas y los procedimientos, inevitablemente se legitima el ejercicio del poder, desprovisto del apego a las formas y sus requisitos. Es un drama lo que está pasando. Y la verdad es que será un drama por mucho tiempo. Bueno, ahora, esto uno siempre dice que boicotean estos alumnos. ¿Por qué están boicoteando? Ellos dicen porque la prueba mide desigualdades. Esto se prueba aquí en Chile con nuestro sistema educacional desde los 5 primeros años de educación básica. Y desde ahí tenemos entonces que partir mejorando esto. Porque los alumnos están boicoteando algo. No solamente una PSU, están boicoteando a lo mejor lo que ellos piensan legítimamente que no es el lugar para hacerlo ni la forma de hacerlo. Pero aquí está claro que la señal que se está dando hay que cambiar no solo lo que es la selección, que es la afinación del proceso educativo, sino que ahora sí que viene algo muy fuerte para el Ministerio de Educación y todos los componentes, digamos, de mejorar lo que es nuestra educación en Chile desde la enseñanza básica, que fue lo que se requirió en algún minuto y que no se hizo. Eso es una parte, Javier. Me parece muy interesante tu opinión y me parece interesante que nuestros auditores consideren que esto es una forma de fascismo que ellos tanto han criticado, pero sin embargo la están planteando. A propósito de eso, ¿tú escuchaste en algún minuto o viste en alguna red algo bien cortito que hizo la concejal Ruth Cáceres en Valparaíso, que increpó al alcalde? Sí, sí. A mí me pareció muy interesante porque la verdad que le dijo, alcalde, si esto tuviera, que se quedó callado el alcalde todo momento, si esto pasara en su ciudad, usted lo hubiera defendido. Usted no es de acá y por eso no la defiende. Pero es grave la acusación de ella de no solo no defender porque él no es de acá, pero porque él es alcalde. Porque si yo legítimamente no defiendo mi feudo familiar, es una cosa, pero la alcaldía es un tema de todos. Y él no lo defiende y se resta de todas las reuniones cuando es llamado con el gobernador, con el intendente, con Carabineros, él se resta de todo. Entonces, ¿en qué está nuestro alcalde? Es mi pregunta. ¿En qué está? Porque ¿quién le hace caso? Y la gente, la verdad, que aplaudía a Ruth Cáceres, concejal RN, porque la verdad que fue bastante crítica, digamos, seria, con un epíteto pasado de vocabulario que me parecen estupendo. Yo creo que cuando uno tiene hasta más arriba de la corona, puede realmente permitirse dirigirse al alcalde con todo respeto y un par de garatos echarle, no sé, no sé, pero yo opino como ciudadana común y corriente, yo digo, bien vale, porque si alguien no lo manda a la punta del cerro, Javier aquí se ríe, la obvio, pero la verdad que ustedes a lo mejor se reirán, pero la verdad yo lo mando igual. Sí, hay que mandarlo igual. Aquí nuestro radio controlador dice lo mismo, yo lo mando igual. Javier se está riendo. Bueno, en fin, ese era nuestro tema principal de la primer bloque. Y Javier, ahora nuestro segundo bloque, o sea, nuestra segunda tema, digamos, más que bloque, que es el más importante para mi gusto, es lo que viene, nuestra Constitución. Y Javier, como buen abogado, tiene mucho que contarnos, mucho que decirnos. Para todos nosotros los auditores, los que estamos dentro del programa, etcétera, que queremos informarnos, saber qué viene para adelante y cómo se gestó. ¿Cómo se gestó? Porque de la noche a la mañana una cosa que parece un estallido social, ¿no es cierto? Por
un índole económico, 30 pesos, que no, que basta ya de abuso, etcétera, etcétera, y tenía otro tenor, digamos, económico, social, de derechos, de deberes, se transforma en un cambio de constitución. Yo le pregunto a Javier, nuestro panelista aquí y abogado, Javier, ¿por qué y cómo crees tú que se gestó esto finalmente? Muchas gracias por la pregunta, María Eugenia. Aclarar también a nuestros radioescuchas que yo soy solamente licenciado en Ciencias Jurídicas, pero ser abogado titulado por la Corte Suprema este año, así que prefiero no excederme en el cargo. Pero a tu pregunta, creo que vale la pena recordar que lo que estamos viviendo no es, tiene una larga data, no es algo que podríamos fijarlo como única causa lo que sucedió producto del metro el 18 de octubre, o el alza en las tarifas del metro, sino que es algo que si uno hace un análisis un poquito más depurado, podría encontrar su nacimiento o sus primeros impulsos o sus primeras pulsiones ya desde el 2011. ¿Por qué? Porque en el 2011, recordemos nosotros que tuvimos otra gran ebullición social a través de la revolución de los estudiantes. El movimiento estudiantil, la revolución pingüina fue en 2006. Pero claro, tiene razón, el 2011. El movimiento, el 2011 se denominó lisa y llanamente movimiento estudiantil, por esta gran revuelta por la gratuidad y el final lucro. Y precisamente quiero fijar ese punto porque creo que en las universidades, en los círculos académicos y en algunas esferas de los partidos políticos, desde ese momento en que se empieza a hablar con cierto asidero, con cierto argumento de los derechos sociales, de una reforma respecto a los derechos sociales y la concepción que tenemos de los derechos sociales y cómo están considerados en nuestra Constitución. Y eso derivó especialmente en que algunos teóricos postularan que para hacer el cambio y la introducción de derechos sociales garantizados, estatistas, universales, tenía que venir de la mano sin duda de un cambio de la Constitución. Porque ellos argumentaban que nuestra Constitución del 2005 tiene enclaves que impiden que el Estado asegure universal y estatalmente los derechos sociales. Entiéndase esto, proveer de vivienda, educación, pensiones, salud, etc. Ya, eso es lo que... y el primer antecedente que que a mí me gustaría fijar es el 2011, porque el 2011, para fijar en términos más mediáticos, personas como Alberto Mayol, a través de su libro El derrumbe del modelo, o Fernando Atria, a través de su libro El otro modelo y otros autores más, empezaron a hablar de un cambio constitucional en la esfera académica, y esto también permeó algunas células de izquierda universitaria, que esto se traduce básicamente de las células académicas que tiene el Frente Amplio en las universidades. Y desde ahí empezó a masticarse la idea de una nueva constitución para consagrar esta concepción de derechos sociales estatales o estatistas universales, entendiendo también que los derechos sociales tienen su antecedente más lejano en la doctrina social de la Iglesia. Aquí no es un baluarte de la izquierda el derecho social, sino que se desprende de la doctrina social de la Iglesia. Pero acá estos dos autores que acabo de citar tienen una concepción en concreto, que hablan del derecho social que es provisto única y exclusivamente por el Estado. Entonces es ahí donde nosotros comenzamos a tener el margen de movimiento respecto a otras doctrinas que no vienen precisamente de la izquierda. Entonces me gustaría fijar ese primer hito, que cuando nosotros hablamos del debate de la Constitución, no nació este año, no nació en 2019. O sea, esto fue, digamos, un aprovechamiento, por decir de una forma más simple, digamos, de este grupo que ya venía con esta idea y se aprovechó de este estallido social. Se puede pensar una cosa así, que se empezaron a juntar estas dos cosas, digamos, las demandas sociales junto con el cambio, o sea, profundicemos más y vayamos al cambio de la Constitución. Yo no quiero usar el verbo aprovechar, pero creo sí, claro, que grupos cruzaron los intereses y demandas legítimas que tenían este grupo disconforme de ciudadanos que se manifestó el 18 de octubre hacia adelante, junto con un trasfondo político ideológico en concreto que me gustaría fijar como eje a partir del 2011. Ya. Ese para mí, por lo menos, como
Con Javier es el antecedente más próximo a lo que estamos viviendo respecto a sus demandas políticas. Muy interesante lo que dice Javier, ¿eh? Porque la verdad que uno lo mira como a partir del 18 de octubre y la verdad que con estos antecedentes, digamos, de mayor profundidad, nos queda mucho más claro ciertas cosas, ¿no es cierto? Que podemos decir, mira, aquí se fueron juntando cosas que ya venían como bulliendo en el fondo de ciertos grupos. Sí, dentro de la izquierda, y aquí también, la izquierda Frente Amplio, Partido Comunista, Partido Humanista, y que está en la izquierda un poco más totalitaria, y la izquierda democrática, por decirlo de alguna forma, que encontramos en algunas facciones del PS, del PPD y del Partido Radical. Es un debate de larga data, pero me gustaría fijar como eje central o que corre el eje un poco más popular. Antes era muy underground, pero después esto fue algo un poco más debatido en los círculos académicos. Es importante para nuestros auditores. Ya, eso entonces sería como el inicio. Y después de esto, Javier, entonces ahora llegamos al 18 de octubre, hay demandas sociales, hay estallido social, ¿no es cierto? Unas cosas, otras, y nuestro gobierno o nuestro Estado no es capaz de imponer Estado de Derecho, ¿no es cierto? Porque para que funcione, orden público no hay. Y por lo tanto, aparecen los Human Rights Watch, o sea, los derechos humanos, que también es un tema que podríamos conversar muy aparte, porque cuando aparecen los derechos humanos en el mundo, si la verdad que no hay otros derechos, o sea, el humano tiene derechos, pero las plantas no tienen derechos, o sea, las plantas son, los animales tampoco, o sea, los derechos humanos per se es derecho natural. Antes se conocía como derecho natural, pero eso es otro tema. Entonces, ahora empieza a aparecer todo. Pasamos a una pausa musical. ¿Está bien? Nos vemos, doctores. ¿Comenzamos el tiro o...? La otra. En Radio Portales de Valparaíso estamos presentando Revelando. Es presentado y auspiciado por Asofar AG, Asociación de Oficiales de la Armada de Chile en Retiro, Asociación Gremial. Bueno, estimados auditores, volvemos aquí con nuestro programa estamos reunidos en nuestro programa Revelando, auspiciado por Asofar AG, Asociación de Oficiales de la Armada en Retiro. Junto a Javier Labrín, quien les habla, María Eugenia Martínez, les damos nuevamente la bienvenida esta tarde, y Marcos Leblanc, nuestro especialista en medios de comunicación. Bueno, estamos aquí con Javier, ¿no es cierto?, en el tema de la Constitución, después de haber pasado por la PCU, por la concejala Ruth Cáceres, etcétera, y la Alcaldía de Valparaíso, y ahora entramos nuevamente de lleno al tema de la Constitución, porque va a ser el tema que nos va a estar tocando a la familia, a la sociedad, a la política y a nuestro Congreso durante todo el año, porque lo que no se venga, o sea, lo que no se soluciona en abril, tiene que solucionarse después en octubre. Javier, cuéntanos para nuestros auditores qué es una Constitución, de qué año data nuestra Constitución, cuántas constituciones ha tenido Chile aproximadamente y cuántos cambios ha tenido esta última Constitución. Son varias preguntas, pero parte tú de la más básica de qué es una Constitución. Bueno, en la teoría más clásica del constitucionalismo moderno, podríamos entender que la Constitución, de forma muy simple, es un resguardo que tiene el ciudadano ante el poder que tiene el soberano, el rey, por decirlo en términos clásicos. Hoy por hoy, por lo tanto, nuestras constituciones en el sentido moderno no es más que una limitación al poder, y eso implica que por lo tanto es una garantía del ciudadano. Significa que esta ley, dicho sea de paso, la Constitución es una ley, la ley más importante que puede tener un Estado, pero en definitiva y en concreto es una ley, es la ley más importante, la cual le entrega un resguardo, un cuidado, una limitación al poder que tiene el soberano, que nos entrega un orden determinado. Y por eso nosotros hoy por hoy podemos entender que las constituciones modernas tienen por lo menos tres características fundamentales, tres áreas
o fases que vale mencionar. Como les había mencionado la primera, que es una limitación al Estado, una limitación al poder del Estado. Por otro lado, también nosotros entendemos que las constituciones son nuestra norma fundamental. ¿Qué quiere decir esto? Que la Constitución, como había mencionado, es la ley más importante que rige nuestro Estado y que todas las otras leyes, normas, decretos, instituciones están bajo el alero de esta ley. Imaginémonos esto como una casa o un triángulo, tendríamos la ley en el ángulo. Tendríamos la ley fundamental, llamada Constitución, en el ángulo. Y todo lo que está abajo, el contenido dentro de esta casa o dentro de este triángulo, vendrían siendo nuestras leyes, nuestros decretos, las normas, los reglamentos, las instituciones, etc. Entonces, primero una limitación al poder, luego la norma fundamental, la ley más importante, y en tercer aspecto, no menos importante por supuesto, en muchos aspectos la Constitución también es un pacto social. ¿Qué vendría siendo esto? En términos muy simples, es la hoja de ruta que quiere un Estado o que quiere un pueblo situado en su territorio en concreto. O sea, es la casa común. Nosotros vamos a tener una hoja de ruta, vamos a tener un sueño como comunidad política. Y ese sueño queremos plasmarlo en pocas palabras, algo muy simple, tampoco esto es una enciclopedia, en esta Constitución. Y por lo tanto, por eso un pacto social donde convergen las distintas miradas de comunidad política y sociedad que tienen el pueblo en un territorio en concreto. Y ahí están representados los intereses y la visión que se tiene como nación o como futuro, para entregar precisamente algo de resguardo y también estabilidad a los ciudadanos o al pueblo en este territorio situado en concreto. Entonces, para que el radio escucha tenga alguna pequeña noción de lo que es una constitución, como le había mencionado, podemos referirnos a ella principalmente como un resguardo que tiene el ciudadano ante el poder del soberano, con tres características fundamentales. Es nuestra ley más importante. Segundo, es un pacto social. Y tercero, como había mencionado, es una limitación al poder del Estado. Perfecto. O sea, nos quedó claro para todos nuestros ciudadanos. Y hay constituciones que se sabe, ¿no es cierto? Algunas que son desde hace 800 años, como la de Inglaterra, la del Reino Unido, digamos de 1280 aproximadamente, 1215. Entonces, y son constituciones orales. Claro, nosotros tenemos... Hasta la Carta Magna tienen ellos y después la Constitución oral. Nosotros tenemos constitución escrita y los países modernos todos tienen constitución escrita. Claro, la tradición constitucionalista tiene dos vertientes, principalmente una que es escriturada y la otra que precisamente es el common law, que es un poco más informal, pero que sin embargo tiene su sistema y su tradición. Pero los dos, hay por lo menos tres antecedentes que fijan algunos vestigios o la historia del constitucionalismo moderno. Como tú bien mencionabas, la primera que podríamos encontrar es la promulgación de la Carta Magna en Inglaterra en 1215 a través del rey Juan I. Eso es lo primero, que precisamente eso nace como una garantía a los ciudadanos y una limitación al poder del Estado, o en ese caso la nobleza, al soberano. También luego otro de los antecedentes modernos, relativamente modernos, que tenemos dentro del constitucionalismo es la Revolución Francesa, que data de 1799, si no me equivoco, y ahí claro, nuevamente tenemos esta expresión de los ciudadanos por un control del Estado, por un cambio también en el pacto social, cambiar un poco la concepción de sociedad que se tenía en ese momento en concreto. Y por último, y quizás el antecedente más valioso para el constitucionalismo moderno, el cual se fijan generalmente las miradas, es precisamente la independencia de Estados Unidos dentro de 1783 y precisamente con las cartas emanadas de los padres fundadores, luego este debate interno que se hizo a través de la publicación de cartas que termina siendo el libro El Federalista, que también nos da como antecedentes sobre la mirada republicana que tiene que tener este debate constitucional. Y por último también está la independencia como acto en concreto. O sea, y eso nos da los tres antecedentes históricos más inmediatos de lo que podemos entender como constitucionalismo moderno. Luego de eso, por supuesto, tenemos también que mirar muy de cerca
por razones connaturales, lo que hace la tradición española y luego todo lo que tenemos respecto a las independencias en los pueblos americanos. Eso es muy interesante. Entonces, esos son los orígenes. ¿Cuánto data nuestra primera constitución? Porque nuestro país tiene su primera Junta de Gobierno en 1810, después su declaración definitiva de independencia en 1818, y después, ¿no es cierto?, ¿cuándo es nuestra primera constitución, Javier? Nosotros hemos tenido por lo menos ya 10 constituciones distintas en nuestra historia, en nuestra historia independiente y también en nuestra historia como país, como nación, en suma. También tuvimos, dentro de eso, históricamente hubo un impulso, un anhelo por tener una constitución federalista, la cual no prosperó, pero también hubo ciertos antecedentes respecto a eso, pero tenemos por lo menos 10 antecedentes constitucionales. Vale mencionar los más importantes. Primero que todo, el de 1833, que es la constitución la cual nos ha entregado la mayor prosperidad, en el entendido de una conservación del poder o una estabilidad de nuestra nación, la de 1833. Luego vale mencionar también... ¿Promulgada por? No recuerdo en este momento. Pues ya. ¿Te quedo pendiente con el dato? Sí, no, me pareciera que no era por las carreras. No. Luego también mencionar la Constitución de 1925 como antecedente. Y finalmente la Constitución de 1980. Creo que esos son los tres principales cuerpos que encontramos dentro de del constitucionalismo. Y vale mencionar también algunos aspectos de la Constitución de 1980, porque mucho se habla, se transmite, se debate respecto a la legitimidad de la Constitución de 1980 como antecedente o como instrumento. Por supuesto, hay algunos que con sus legítimas razones introducen cierta ilegitimidad a la Constitución de 1980. ¿Y por qué sería eso, Javier? Producto de la gestación, porque claro. Viene de un régimen de facto en el cual se argumenta que no fue un proceso deliberativo donde participó el pueblo en concreto, sino que fue redactado por personas designadas, las cuales tenían encomendadas esa misión, y que no había una participación fidedigna e imparcial, genuina de los distintos agentes políticos, por ejemplo, de los partidos, de los sindicatos, de los gremios, etc. Entonces, por eso también se aduce que nuestra Constitución de 1980 tiene un germen de ilegitimidad en cuanto a su origen. Pero a ese antecedente vale la pena mencionar distintos aspectos, porque los radioescuchas que a lo mejor tienen un poco más de 40 años podrán recordar también que en 1980 quizás les tocó participar o ver por lo menos, en 1989 participar o ver o escuchar el plebiscito por la reforma de la Constitución. Tenemos el antecedente histórico sin duda de 1980, pero en 1989 hubo un plebiscito, y ese plebiscito le realizó modificaciones, se introdujo modificaciones en total de 54 reformas al texto original emanado por la Comisión Ortúzar, si lo queremos mencionar por poner algún apellido. Entonces, ya desde 1989 es muy complicado decir que tenemos genuinamente la misma Constitución de 1980. Primera modificación 9 años después, o sea, muy cerca. Y además que en este plebiscito participaron los partidos de la Concertación por la Democracia, también la derecha en su turno, y hubo una participación democrática de 6 millones de votantes, lo cual en esa fecha creo que no es un número despreciable. Por otro lado, también hay que considerar que si nosotros tratamos de estirar este argumento de ilegitimidad a este texto constitucional, significa que desde la fecha 1980, luego de eso también, con el régimen, terminado el régimen militar e ingresada la democracia, todos aquellos parlamentarios, todos aquellos mandatarios también tendrían un atisbo o un germen de legitimidad, por lo tanto. Y eso pasa por el hilo a Elwin
a Lagos, a Michelle Bachelet, a Piñera y a Bachelet 2.0. Por lo tanto, seguir estirando ese argumento hace caer en el absurdo de que todos los presidentes que hemos tenido en democracia, por lo tanto, han sido ilegítimos. Por otro lado, también otro antecedente que quizá vale la pena traer a colación para la radio escucha, es que en el 2005 el presidente Ricardo Lagos Escobar firmó tuvo primero un proceso de reforma constitucional que terminó en lo que él denominó una nueva constitución. Si me permiten... Su ministro interior que firmó con él Francisco Vidal. Francisco Vidal, exactamente. Entonces, si me permiten, Ricardo Lagos en el 2005, en la firma de esta nueva constitución, dijo, abro comillas, tenemos hoy por fin una constitución democrática, acorde con el espíritu de Chile, del alma permanente de nuestro país, homenaje a la independencia y a las glorias patrias. Hoy despuntan la primavera, cierra comillas. Ese fue estos discursos grandilocuentes que solamente Ricardo Lagos sabe pronunciar. Y esto fue firmado en 2005 por Ricardo Lagos y también por Francisco Vidal, hoy uno de los panelistas de farándula más requeridos en los matinales de nuestro país. Y en esta reforma del 2005, también, o en este cambio de la Constitución, se reformó más de 61 veces la Constitución original, que estábamos conversando hace un par de minutos. Se derogó, por ejemplo, la proscripción del Partido Comunista. Se eliminó los senadores vitalicios y designados. Se saca el sistema electoral binominal de la Constitución, se traslada a un régimen de ley, ya no tiene rango constitucional. Entonces, esos dos antecedentes valen traer a la colación en este debate constitucional para que lo que nosotros estamos discutiendo en este momento, queridos radio escuchas, es la reforma o la derogación de la Constitución de Ricardo Lagos. Claro, no de la 1980. Eso, porque si ya ha tenido toda esta reforma, ya la 1980 quedó hace rato afuera, y la verdad que a mí me parece un presidente que lo hizo con una tremenda seriedad, en todo caso, y aprobado por muchos, digamos, por todo un congreso. Sí, y bueno, por otro aspecto también uno de los debates que me gustaría mencionar a Radio Escucha para generar algo de pensamiento crítico, es que algunos han tratado de instalar una suerte de fetichismo por la Constitución, que fija a esta Carta Magna o a esta ley fundamental como la punta de lanza para que nosotros erradiquemos todos los males de nuestra sociedad, en circunstancias que, si usted le pregunta a cualquier abogado constitucionalista de la universidad que sea, con algo de seriedad intelectual, tendría que responder que la Constitución, el cambio de la Constitución no resuelve nada. Todo, o sea, nada puede cambiar. Algo puede cambiar, pero no aseguremos que el cambio sea bueno o malo. Pero lo que sí quería señalar es que no viene a solucionar todos nuestros problemas, porque aquí hay mucho primero de cosas más humanas, más que de normas. Porque muchas de estas normas, Javier, no están en las leyes que después van cambiando y se van promulgando. Sí, mira, a lo que quería mencionar es que algunos de los problemas que vivimos en sociedad no dependen estrictamente del texto constitucional o de la teoría más pura que está escrita, sino que hay muchas veces un ánimo doloso de actuar de las personas. Por ejemplo, la colusión no es porque el texto constitucional o la ley diga que es lícito realizar colusiones en Chile. No, es porque aquí tenemos dos agentes que actuaron malignamente en contra de la competitividad del mercado. Entonces, por lo tanto, con el texto constitucional, aunque aumentemos las penas en nuestro Código Penal, van a seguir existiendo el delito, o incluso, si nos queremos poner más románticos, los malos sentimientos, por decirlo de alguna forma. Y por otro lado también es que el texto en sí no es bueno ni malo. No se puede definir respecto al espíritu que tiene en cuanto a si es benigno o maligno, sino porque este es el uso después que le da el ser humano. Y muchos de los problemas que tenemos, como había mencionado, primero eran de abuso y otros también vienen de trato. O sea, la Constitución, el cambio de la Constitución no va a purgar el sentimiento de discriminación arbitraria o el clasismo que existe en nuestro país. Yo creo que esos son uno de los grandes males, o este ánimo de sentirme que puedo abusar de los demás, ya sea
aquella persona que tiene un gran poder adquisitivo y abusa de sus trabajadores, o ya sea el joven intolerante fascista que impidió que otros jóvenes que habían estudiado para su PSU ingresaran a rendir aquella prueba. Entonces, ese ánimo, ese espíritu o esa falta de fraternidad dentro de los conciudadanos no se corrige por el cambio de una coma o sumar un par de líneas a un texto constitucional, sino que va un poco más respecto a la mirada que tenemos como sociedad, y eso en definitiva es un cambio cultural. Y en lo que tú me mencionabas respecto a los alcances que tiene la Constitución, nuestra Constitución, o respecto al contenido estricto de la Constitución, para hablar en términos más concretos y hacer más simple, porque creo que me estoy extendiendo demasiado, nuestra Constitución tiene en primer lugar las bases y principios de la institucionalidad. Parte de principios y cuáles serían los nortes que quiere que este pacto social tenga y que considera bueno para la sociedad. Por otro lado, algunas limitaciones al poder y garantías constitucionales, por ejemplo, los derechos fundamentales, como los había mencionado, y en ese sentido también otros derechos y garantías que creen que tienen que asegurar y promover al ser humano. Por otro lado, también tienen algunas instituciones que son denominadas balances o contrapesos al poder. Por ejemplo, nosotros tenemos en un régimen democrático y republicano 3 instituciones fundamentales, o la división de poderes del Estado básico: el poder judicial, el poder ejecutivo y el poder legislativo. Por otro lado, también en la teoría moderna tenemos otras instituciones que sirven como un contrapeso a esos poderes. ¿Qué quiero decir con esto? Que el poder ejecutivo no puede hacer lo que desea, el poder legislativo no puede hacer lo que él quiere, y el poder judicial tampoco está por sobre todo el Estado, y es completamente irresponsable. ¿Pero tú crees que estas cosas cambiarían con una nueva Constitución? ¿Se modificarían, o estas cosas fundamentales deben mantenerse así? Y por eso estos contrapesos tienen que mantenerse. Ya, sin duda, independiente. Lo que había mencionado, estas instituciones, aparte de los 3 poderes, entiéndase, por ejemplo, el Ministerio Público, por ejemplo, el Banco Central, por ejemplo, la Contraloría, el Tribunal Constitucional, muy importante. Y eso también estamos sacando en nuestra Constitución, que vendrían siendo esta suerte de instituciones contrapesos al poder, y que eso, independiente del régimen, si el día de mañana queremos pasar de un sistema de libre comercio o con una economía social de mercado a una economía totalitaria y controlada, derivada de un sistema socialista, de todas maneras, para que vivamos aún en una suerte de democracia, tenemos que considerar un tribunal constitucional que no es una tercera cámara como algunos le señalan, que lo apuntan con el dedo, y tampoco, por ejemplo, mantener la autonomía del Banco Central. Cualquier economista relativamente serio considera que es uno de los aspectos fundamentales para mantener cierta estabilidad económica. Y por otro lado también Contraloría, que Contraloría lo que fija elige la legalidad de los actos administrativos que realiza el Estado. Entonces, si no tenemos, por ejemplo, ese tipo de contrapesos independiente del régimen en el cual queremos caminar, va a ser muy difícil que podamos conciliar un régimen democrático. Entonces, independiente de si mantenemos nuestra Constitución actual, si la reformamos o si derechamente partimos de una hoja en blanco, por supuesto que hay ciertos aspectos que cualquier demócrata debería considerar el día de mañana, y eso es básico y heredero de la teoría más clásica, que aquí no viene con un componente ni socialista ni capitalista. Es cosa de creer mínimamente en la democracia y en los derechos humanos. Bueno, Javier, ha sido una interesantísima exposición tuya respecto a la Constitución. Por supuesto, como buen futuro abogado sabes mucho y tienes mucha claridad para exponerla. Ojalá que a nuestros auditores les haya quedado tan claro como me quedó a mí. Y la verdad es que los esperamos el próximo lunes también, con este programa Revelando, aquí en Radio Portales, en el 89.5, para seguir hablando no solo Constitución, contingencia nacional, política, sociedad, economía, etc. Muchas gracias, estimados auditores, por su escucha esta tarde. Muchas gracias, Javier, por compartir. Muchas gracias, Marcos, por esta tarde con nosotros. Muchas gracias. Quería agregar que no quiero quedarme con el dato inconcluso, sino que la Constitución de 1983 fue el texto definitivo, fue aprobado y enviado por el presidente José Joaquín Prieto. Perfecto. Y yo también agrego que la redactaron entre Mariano Egaña y Manuel José Gandarillas.
Perfecto. Así que tenemos esos datos para saber quiénes fueron nuestros primeros constituyentes. Hasta luego, María Eugenia, Marco y a todos los escuchan.